Muy buenas noches, tengan todos. Bienvenido al Shiur de todos los lunes, Baruch Hashem. Gracias a cada Hu por esta oportunidad de estar aquí esta noche. Esta noche comenzamos ¿verdad? Retomamos nuevamente las noches noajidas para ayudar a las comunidades noajidas a conectarse con el Kadosh Baruj Hu, sí, a aprender cada día. Van a ser 2 veces al mes, sí, Baruch Hashem. Y hoy, pues tenemos de invitado, gracias a Kadosh por el señor Mauricio Meyer Shalom, sí, ¿verdad? De la comunidad de Colombia. Ya mismo se va a presentar. Quiero pues saludar a todos los que los presenta a través de nuestra plataforma de Zoom y también saludar a todos mis muchachos hermosos, bellos, que se esfuerzan cada día y dicen yo aquí estoy, sí, a través de nuestra comunidad virtual, a través de Facebook, y también agradezco a todos los que nos están viendo a través de nuestro perfil y los grupos, ¿sí? Bueno, mañana tenemos un día muy especial, ¿sí? Es mi día de cumpleaños, claramente en el calendario secular. Si fuera en hebreo, pues el 10 de Adar, Baruch Hashem. Y pues mañana vamos a tener un temita de Muná, Baruch Hashem, dándole gracias a Baruch por estos 50 años que me ha permitido llegar, todas, ¿verdad? Todas las bendiciones, ¿sí? Bueno, así que vamos a dar el paso a nuestro invitado, Mauricio Meyer Shalom, donde se me fue por aquí y por acá está. Hola, Ra- Buenas noches, bienvenido nuevamente, ¿sí? Baruch Hashem. Que hacía tiempito que no llevaba clases, ¿verdad? No llevaba nada con los Majidas, pero dije, vamos a darle, ¿verdad? Vamos a tratar nuevamente y vamos a dar espacio para que los magistrados puedan crecer, puedan conectarse con el Kadosh Baruj Hu, con la verdad y también con las leyes que le corresponden. Bueno, así que somos todo oído. Bienvenido nuevamente. Adelante. Muchas gracias, Rab. Un saludo para toda su gente, para su público aquí en el Zoom y los que nos están mirando en redes sociales. Un saludo para el Rab Israel Berman también y toda la gente de su equipo de trabajo que siempre son tan eficientes y tan queridos. Para mí, se sabe, es un gusto poder acompañarlos, aceptar siempre la invitación que nos hacen desde Osher Shalom. Las personas que no me conocen bien, soy Meir Shalom, director del grupo Noajida Brit Olam en Colombia. Estamos adscritos a Brit Olam, el Centro Noajida Mundial en Israel. Y también soy el director del sitio web Pensamiento Noágida. Bueno, dicho eso, si quiere pasamos de una vez al tema, Rap, para maximizar nuestro tiempo al aire. Muchísimas gracias nuevamente. Adelante. Bien, bueno, dentro de los temas no ágidas, hay algo que antes de comenzar sí quisiera yo resaltar, y es que los que tenemos memoria de unos años atrás y estábamos saliéndonos de la religión, pues por la razón que haya sido, que no nos llenaba, que no nos sentíamos bien, que sentíamos que algo más debía de haber para nosotros, cuando nos hablaban de judaísmo, solamente podíamos pensar en la conversión al judaísmo, realmente sin conocerlo, sin saber mucho al respecto, solamente lo que desde las iglesias nos habían transmitido, y teníamos sinceramente una idea totalmente distorsionada de lo que es el judaísmo en sí, lo que es su pueblo, lo que es Israel, y era muy romantizada y llena de antisemitismo en muchas ocasiones, lamentablemente, pero como una persona que salíamos de la religión, no encontrábamos ese apoyo. Y encontrar hoy en día tantas alternativas de enseñanza como a través del Rab Yohanan, que se ha preocupado por esta parte de los no ágidas del justo entre las naciones, la persona que decide abandonar la idolatría, pero no sabe cómo estructurar su nuevo camino y empezar a dar las pautas, las enseñanzas que tiene la Torá para nosotros, que no estamos buscando la conversión al judaísmo, sino que queremos llevar una vida justa, una vida con ética, con moral, productiva, armoniosa, pero sin apegos religiosos ni nada de esas trabas que de pronto han sido lastre en nuestra vida, y queremos adherirnos
a esa enseñanza de la Torá, empezar a recibir esa luz de sabiduría, de orientación para nuestras vidas, acatar estas leyes, estas 7 leyes o las leyes noágidas, las leyes universales, como usted prefiera llamarlas, pero realmente es un gusto, es placentero y yo creo que estamos dando los pasos que no serán los primeros pasos porque esto ya lleva muchísimos años puesto en práctica, pero es el tiempo de nosotros y estamos poniendo todo lo mejor para que nuestras generaciones futuras sean aún más abundantes, que nuestras comunidades sean más prósperas, más llenas de personas comprometidas con el cumplimiento y la puesta en práctica de estas 7 leyes. Así que un reconocimiento para todos los rabinos y para usted, Rab Yohanan, por dedicar su tiempo, su estudio, toda su capacidad para podernos instruir y guiar por este camino que para nosotros es completamente desconocido por que no somos de la cultura judía, no somos de la tradición y realmente lo que conocemos es muy poco. Así que el agradecimiento es muy grande, estimado Rab. Y bueno, ya que hice mención a salir de la religión, abandonar la idolatría, que es un paso bien delicado, bien difícil para los que lo hemos atravesado y sabemos que eso nos pone contra la pared, contra nuestros valores que muchas veces están asociados con nuestra cultura, con nuestra familia, las tradiciones familiares, la celebración de las festividades que teníamos religiosas, el asistir a ese tipo de cultos y todo eso, y que lo estimábamos como que era la única verdad, que era palabra de Dios, que así eran las cosas, porque no habíamos conocido más allá de esto. Pero cuando ya damos ese paso y vemos que dimos el paso al vacío y no nos caímos al precipicio como nos decían que iba a suceder, sino que empezamos a caminar un camino lleno de libertad, libre de toda carga, de sentirnos amenazados, de sentirnos inferiores, no sé, era un sentimiento muy aplastante para nuestra personalidad, para nuestra espiritualidad. Y hoy en día sentir ese aire de libertad, pues es algo muy grande. Pero hay una pregunta que siempre la persona debería de hacerse y es, ¿cuál es el verdadero propósito de estas 7 leyes, de estos 7 mandamientos, los 7 preceptos de Noaj? Que no es porque hayan sido dados a Noaj, porque de hecho ya venían desde 6, desde el tiempo de Adán, que fueron las prohibiciones que Dios les dio en el jardín del Edén. Después agregó una más en el pacto que hizo con Noaj y su descendencia, y por eso hoy en día nos hacemos llamar noágidas, porque somos descendientes de Noaj, pero realmente porque fueron ratificadas en la entrega de la Torá cuando se entregó en el Sinaí a Moshe Rabenu, cuando él recibió la Torá para el pueblo judío, y eso lo tenemos bien claro, a pesar de que su enseñanza es universal, pero tiene que ser transmitida a través del pueblo de Israel. Y eso lo aceptamos. Y la pregunta era entonces, bueno, y si esas 613 leyes que hay allí son para el pueblo de Israel, ¿qué hay para nosotros? Y la respuesta está en que siguiéramos aceptando las leyes que ya se cumplían a nivel mundial, que eran los 7 preceptos, que son más allá de leyes y mandamientos, son una serie de preceptos que tienen que ver con la ética, con la moral, y con una serie de comportamientos del ser humano que agradan a Dios y que hacen que las naciones puedan interactuar armónicamente con Israel, eh, eh, detrás Hashem, que se acabe el antisemitismo, que haya tiempos de armonía y de paz donde podamos construir verdaderamente sociedades prósperas y más amor entre nosotros mismos. Porque estas 7 leyes, estos 7 mandamientos, y la gente dirá, bueno, ¿por qué 7 y no 10? Bueno, 10 estaban en las tablas, pero corresponden al pueblo de Israel. Que haya similitud con 7 de las leyes que fueron dadas a las naciones es porque Dios así lo dispuso. No son reglas a seguir como tales, sino que más bien son cimientos, el fundamento de una base de creencias
que va a servir para todas las naciones, para los gentiles que han abandonado la idolatría y los va a acompañar en este camino espiritual, que como les dije, comenzó dando un paso al vacío y al ver que no caímos en el precipicio, pues bueno, ¿qué se viene en ese camino? Entonces, estas leyes incluyen principios de justicia, de prohibición de idolatría, unas estructuras que nos sirven para vivir en armonía con uno mismo, con los demás y principalmente con Hashem, con el Creador. Pero hay eh, que entender de que esto es solamente el comienzo. Hay gente que dice, bueno, yo ya estoy cumpliendo las 7 leyes y bueno, realmente es muy fácil, 7 mandamientos, yo los estoy cumpliendo y ya listo y paremos de contar. Pero la pregunta es, ¿qué hay más allá? ¿Por qué volver, por qué dar ese paso a ese vacío? ¿Por qué dar ese paso de salir de una serie de iglesias o de una serie de creencias religiosas y pasar a otra que se dice que no es una creencia religiosa, pero de todas maneras me va a ayudar con mi relación con Dios? O sea, no es una religión. No es que vamos a cambiar de iglesia. Ah, no, ya no me gustó esta iglesia porque la música era mala, porque el transporte me hacía llegar tarde o porque hace mucho calor o por las razones que fuera. Y entonces me cambiaba de iglesia y pasaba de una misión a otra misión, de pronto pasaba del catolicismo al evangelismo y de allí a las múltiples ramas que tiene el evangelismo. Y estábamos acostumbrados a ese salte por aquí y reviente por allá y realmente a renunciar a la religión, renunciar a esa idolatría, entender de que Dios es uno y que es uno para todo el universo, para todas las naciones, no solo para los judíos. Hay gente que dice, ah, pero es que tu Dios, entonces, ¿cuál es? Has dejado de creer en nuestro Dios hombre, entonces, ¿cuál es tu Dios? Y entonces uno le dice, mira, aún tu Dios hombre fue creado por el Dios creador del universo, porque era un ser humano y todo ha sido creado por el uno y único, el singular. Entonces la gente se empieza a interesar y dice, oye, lo que dices es verdad, tiene mucho de sabiduría y la verdad quisiera conocer un poquito más. Entonces, sin pretender evangelizar a nadie, ni convertir a nadie, ni hacerle flaquear, porque no es nuestra intención hacer que las personas se sientan mal, pero sí mostrarles que hay un estilo de vida ideal para nosotros, para los noágidas, para las personas que aceptamos estas leyes y queremos comportarnos de esa manera. Y allí es donde empezamos a ver las primeras dificultades y es que existe ya, lo llama el Rab Uri Sherki. De hecho esta enseñanza está basada en una clase del rabino Uri Sherki, director del Centro Noágida Mundial en Israel. Dios siempre lo tenga en sanidad y con alegría, con mucha salud y largos años. El delicado equilibrio que existe entre estos principios universales y también mantener una identidad cultural propia, sabiendo que esa identidad cultural propia está muy permeada por la religión y por las tradiciones ancestrales de nuestros seres queridos, del sitio donde nacimos, tantas cosas, porque después de la conquista, de la colonización que sufrieron nuestros pueblos, pues obviamente la religión empezó a marcar las pautas de vida y todo se hacía conforme a esto. Entonces, tratar de incorporar estas cosas que ya sabíamos, pero desligarlas de esa religión, de esas iglesias y decir, bueno, yo de ahora en adelante voy a aceptar que no voy a matar. Pero igual cuando estaba en esa religión también sabía que no debía matar y muchos de estos mandamientos seguramente que los practicábamos y tal vez en mayor medida porque cuando estábamos allá sentíamos miedo. Nos habían educado con miedo de que si no hacíamos esto, pues nos íbamos a ir para el infierno o iba a llegar no sé quién con los cachos y nos iba a castigar por el resto de la vida y que todas las cosas malas que nos pasaban en la vida era porque estábamos sirviendo a este señor de los cachos y no al Dios que ellos planteaban. Y entonces todo lo hacíamos con ese miedo y con ese temor, y eso empezó a afectar la psique a nivel comunal, a nivel de sociedades, y muchas personas se comportan todavía hoy en día
basados en ese temor, en ese miedo, que podría llegar a ser de pronto algo hasta esquizofrénico. Y entonces empiezan a hacer como hacían los antiguos seres humanos primitivos, de que las voces de la conciencia, cuando estás en silencio, cuando estás alejado de la gente y empiezas a escuchar tus pensamientos, y los seres primitivos empezaron a creer de que esas voces eran sus dioses que les estaban hablando y empezaron a decir, ah, Dios me habló, es que Dios me dijo esto, y empezaron a confundir lo que era su propia conciencia con voces divinas, y así se fueron forjando los pueblos y las sociedades. Pero hoy en día que ya todo se está desvirtuado y sabemos que una cosa es lo que hay en nuestra mente, que obviamente si vamos por el camino correcto, vamos a recibir también las palabras correctas, pero nada de esto de que Dios me habló y de que llegó el enemigo y me hizo esto y me hizo aquello. No, hoy tenemos el uso de la razón, de la racionalidad y, y sabemos que hay unos pasos a seguir para lograr ese estilo ideal de vida del Noágida. ¿Cómo podemos vivir eso realmente como algo, una identidad propia, pero corrigiendo? Yo creo que la palabra clave aquí es corregir, corregir esos malos rasgos que nos habían sido dados, porque al fin y al cabo esa idolatría de la que nosotros venimos, como dicen algunos sabios de la Torá, es solamente un factor técnico. El mismo Rambam hacía ver de que esa idolatría es más que todo una falta de apreciación de que por encima de todo eso existe un Dios único al cual nosotros debemos servir. Si nosotros logramos quitar ese norte de un Dios hombre, de iglesia, del dogma y todo eso, y dejamos toda esa energía que estábamos imponiendo, que era nuestro motor de vida, pues, y la ponemos ahora al servicio del Dios que consideramos verdadero, al Dios único, pues de verdad que vamos a ser también destinatarios de la Torah y vamos a empezar a vivir conforme a esos parámetros y eso nos va a dar muchísima claridad en nuestra vida y sobre todo, como lo dice el Rebe, nos va a dar una vida plena de sentido. Y es que yo creo que esa es la clave de la enseñanza de esta noche. Y es encontrar sentido a las cosas que estoy haciendo. O sea, yo me retiro o usted allí donde está, y dice, bueno, yo me retiré de la idolatría, de la religión, y quiero empezar un nuevo camino. Yo sé que muchos de ustedes quieren seguir el camino de la conversión al judaísmo, y eso está muy bien. Es completamente normal llegar a hacer eso y seguro que es posible si pones todo tu empeño para hacer tu estudio y para hacer una conversión que sea válida ante toda la comunidad judía y que sea válida en Israel y en cualquier parte del mundo. Entonces, no hay ningún problema con eso. La cuestión es con las personas como yo que decimos, bueno, yo me quiero salir de esto, pero no quiero pertenecer al judaísmo, no porque no quiera a los judíos o no quiera tener nada con ellos, sino porque quiero vivir una vida sin los rituales, sin esa parte que me comprometa de pronto a llevar una rigurosidad más fuerte en mi vida. Quiero desenvolverme en un mundo donde haya todo tipo de situaciones y donde pueda convivir también con mi familia, que de pronto no comparten mis puntos de vista, pero quiero mantener esa armonía. Y cuando entonces la Torah me plantea la posibilidad de ser un no ágida, y me dice, está bien, vas a vivir, siéntete orgulloso de tus ancestros, de tu cultura, de tu patria, tu bandera, de toda la historia que has vivido como familia, de todas tus tradiciones. Solamente enfócate en desechar esa parte que te llevaba a la idolatría, pero sigue avanzando en las buenas obras, sigue avanzando en ser una buena persona, en hacer lo correcto delante de Hashem, y conectarte muchísimo más con él, ya no por temor, sino porque todo lo que estás haciendo de ahora en adelante lo vas a hacer por amor al cielo, por amor a Hashem. Entonces, cuando uno cambia esa perspectiva
y digamos que el chip se cambia, hoy en día está muy de moda decir esto, el chip se cambia, entonces uno se da cuenta de que en este enfoque de la ética universal y de pronto hacemos referencia a eso que enseña el rabino Shimon Cohen en su libro La teoría y la práctica de la ética universal, que me parece magnífico, me parece de uso primordial y fundamental para toda persona que está comenzando este camino y de repaso diario, porque estas palabras son muy profundas, todo lo que dice allí, así como el libro Brit Shalom del Rabbi Cherky, que son enseñanzas prácticas para la vida. No son solo 7 leyes, es cómo lo hacemos práctico en nuestra vida. Y entonces vemos de que allí es donde se marca esa diferencia para mantener ese equilibrio delicado del que hablábamos al comienzo. Porque las religiones generalmente están buscando la salvación, o sea, esa iluminación espiritual y ascender y llevarnos por allá, mientras que este tipo de enseñanza nos está enfatizando los valores para poder crear una sociedad justa, una sociedad ética, más que para lograr una salvación individual. Y por eso cuando vemos noágidas hoy en día preguntando por la salvación, preguntando por esto, por aquello, con un esquema de pensamiento todavía religioso. Entonces cambiaron, ya no son de tal o cual religión, ahora se dicen neoágidas, pero su esquema de pensamiento sigue atado, amarrado a esas estructuras dogmáticas del bien, el mal, el castigo, la recompensa, Dios, el enemigo, cómo me está afectando todo esto. Y la verdad es que nosotros debemos empezar a actuar, ya no es a pensar, sino a actuar bajo principios éticos universales que se nos están enseñando y que subyacen a las 7 leyes de Noé sin necesidad de enfatizar el aspecto religioso. Entonces, no vamos detrás de los rituales, obviamente sí hay que celebrar las festividades, tenemos que sentirnos alegres, celebrar de determinada manera las cosas, pero hay que hacer un énfasis en que esto debemos hacerlo de una manera práctica para nuestra vida, algo que no sea ajeno a nuestra cotidianidad, porque hay una ley específica en estos 7 mandamientos y es desarrollar cortes de justicia. Y es muy importante porque si nosotros empezamos a cambiar internamente, es lo primero que vamos a sentir, que hemos cambiado internamente y que ya nos sentimos con esa libertad, con ese amor, pero es necesario que esa Torah que estamos aprendiendo la podamos vivir como nación en nuestra tierra para que sea accesible para todos. Y no lo vamos a hacer a base de guerras, ni de señalamientos, ni de decir, mira, es que ustedes están en la idolatría y entonces nuestro dedo se convierte en un látigo para fustigar a los demás, para señalarlos y decimos, nosotros acá, ustedes allá. Nosotros estamos con el pueblo judío, ustedes allá. Porque eso lo que está haciendo es acrecentar la grieta. Es como echarle sal a la herida en lugar de buscar sanar. Y la labor de los noágidas, la labor de los justos entre las naciones, es crear ese puente para que la enseñanza que viene de Israel pueda llegar sin problemas al resto de la humanidad. Entonces no es con señalamientos, sino tratar de vivir en armonía con las personas, con respeto. Y así como exigimos respeto para nosotros, pues nosotros también debemos respetar a los demás. Entonces, si nos damos cuenta que esos 7 mandamientos van más allá de un conjunto de reglas, porque son la base de un sistema social. Y aquí ya nos salimos de lo individual y empezamos a pensar en algo que es comunitario, de algo que es nacional, una ética y una espiritual que conecta a estas personas que salieron de la idolatría con el Creador, pero sin ser una religión necesariamente. A través de estas leyes, nosotros podemos encontrar una vida justa, significativa, plena de sentido, con propósito, porque si no tenemos propósito cuando hacemos ese gran salto,
pues muy difícilmente vamos a sobrevivir todas las circunstancias que se nos van a venir. Vamos a ser seres conflictivos, seres amargados, personas que no encontramos todavía respuestas para muchas de nuestras preguntas, y es bien necesario llegar a eso, a esa conclusión lo antes posible, porque creo que es la base fundacional para que el resto de cosas nos funcionen de allí en adelante en nuestra vida. No nos podemos quedar toda la vida haciendo bucles sobre el cumplimiento de las 7 leyes, sobre lo básico. Tenemos que ir más allá, porque la Torah nos impulsa a eso. Lo básico es dejar la idolatría, lo básico es acatar estas 7 leyes, pero ¿qué hay más allá de allí? Y el que piense que hasta ahí llegó y que eso es todo y que está muy bien, pues bueno, la Torah también le permite eso a la persona. Pero los que tenemos inquietud, los que tenemos todavía vitalidad y queremos ir más allá, sabemos de que hay algo más, de que nuestro corazón llama a algo más. Y ese algo más se llama la bondad y se llama hacer obras de bondad. Entonces, sabemos de que con ese fundamento que adquirimos con las 7 leyes, vamos a empezar a actuar de manera bondadosa con los demás, reconociendo que Dios está en el prójimo y que el prójimo es todas las personas que están alrededor mío, todas las personas que se acercan buscando ayuda, aún los que no se acercan, también hay que ayudarles a ellos para que cambien esos malos rasgos de carácter, pero lo vamos a hacer con amor, con sabiduría, con un hablar suave, pausado, con la paciencia que puede tener, así como Dios tuvo paciencia con nosotros durante tanto tiempo, pues nosotros también vamos a emular esa parte y vamos a tener mucha paciencia con este tipo de personitas, por difíciles que sean, para no entrar en discusiones ni en alegatos, y mucho menos para crear fracturas, sino que al contrario, para crear unidad. Y cuando nosotros logramos saltar esas diferencias, como lo hace cualquier puente, entonces estamos atrayendo a Israel a las naciones, Israel para el mundo. ¿Y qué es Israel para el mundo? Pues obviamente, más allá de todo lo que pueda significar Israel para cada uno, estamos trayendo la Torá al mundo. Ellos la han recibido, la han estudiado, la han vivido y ahorita nos la están transmitiendo a nosotros y nosotros la estamos transmitiendo también para el resto del mundo. Y cada día estamos siendo más. Vemos que este esquema de funcionamiento realmente es óptimo y que así como hace unos años éramos muy poquitos los noágidas que habían en nuestras naciones. Es que yo me acuerdo, uno se conectaba por internet en tiempos de pandemia y decíamos una reunión de noágidas y apenas estábamos tratando de entender qué era esto del noajismo y todo, y éramos muy, muy poquitos. Y hoy en día hablamos de comunidades y hablamos de organizaciones y ya muchos tienen personería jurídica y algunos ya están empezando a impactar a su entorno y están aplicando estas leyes prácticas, pero sin necesidad de que sea explícitamente de que llevemos una camiseta con el arco iris, con la foto del rabino que nos está enseñando, sino que lo estamos haciendo con el ejemplo, con nuestras acciones diarias. Entonces la gente ve que tenemos una reverencia por Hashem, que tenemos una disposición para la oración mucho más fuerte de la que teníamos antes cuando estábamos en estos eh, sitios religiosos y pertenecíamos a este o aquel, sino que nosotros realmente estamos haciendo las cosas con amor, porque hemos encontrado una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe y encontrar la paz interior, como lo relata el Rabbi Cherki. Es la verdadera esencia que podemos hallar nosotros como noágidas. La oración es el puente que conecta nuestro corazón con el Creador. Y eso ha sido desde siempre. Lo que pasa es que ahora sí estamos enfocando cuál es el verdadero Creador. Entonces, la ética y la moral en nuestra vida diaria, pero también una vida de oración, una vida con actos de bondad para que nuestra vida esté
equilibrada, aunque el equilibrio dicen los científicos hoy en día que lograr equilibrio entre estas tres fuerzas va a ser imposible. Está bien, no va a ser un equilibrio ecuánime, pero sí por lo menos que podamos mantenerlos en armonía, que lo que pensemos sea congruente con lo que decimos y más allá de eso, con lo que hacemos. Y aquí quiero hacer referencia a algo que me llamó mucho la atención en la parashá de la semana pasada en Yitro. Al final de la parashá, los que la estudiaron se pudieron dar cuenta de un párrafo que dice, no subirás por escalones a mi altar para que no se descubra tu desnudez. Y bueno, entonces podemos literalmente en la enseñanza decir, pues sí, es necesario que el oficial del culto que está subiendo por las escaleras, pues tiene que cuidar su vestimenta para que no sea descubierta su desnudez para las personas que están abajo. Y eso es lógico y eso lo dice Rashi en su comentario. Pero más allá de allá, en el sod de esta barachá, ven Ishai, y esto es un comentario del Baal Shem Tov, nos advierte de que más allá de lo evidente de la vestimenta, es saber que mientras vamos escalando en estos niveles espirituales, en el servicio a Hashem, es necesario, obviamente, en el conocimiento de la Torá, a medida que la vamos apropiando para nuestra vida y que se va volviendo una experiencia de vida, no solo ascender en el servicio de Hashem, sino también en el conocimiento de lo que es la Torá, de que es imprescindible conservar, primero que todo, la modestia, la humildad y el recato. Subir escalones, entonces, para esto quiere decir que no podemos presumir de un conocimiento que en realidad no sabemos. Y es que a veces apenas estamos comenzando el camino del noajismo, no sabemos todavía muchas de las cosas judías, no sabemos muchos secretos de la Torá, sabemos, digamos que estamos pelando la cebolla y vamos por las capas superiores, pero todavía no lo hemos experimentado como una forma de vida, como algo en comunidad. Estamos asistiendo a unas clases, ya sea por medios virtuales, presenciales, como sea, pero que lo estemos practicando a diario, ni con nuestra familia siquiera, yo creo. Algunos están haciendo rituales judíos, están celebrando Shabbat, están celebrando festividades y tratan de llevar una vida así más o menos y dicen, bueno, yo soy noágida. ¿Realmente eres noágida? ¿Realmente estás cumpliendo ese propósito? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nuestra desnudez, o sea, nuestra ignorancia, en algún momento puede quedar comprometida, dada a la luz de la gente. Y eso sí sería un fracaso, no solo para el maestro, no solamente para el moré, para las personas de la comunidad, sino para cualquier persona que está hablando de ética, de moralidad, pero en lo privado, en su comportamiento privado, en su relación con Dios, está haciendo todo lo contrario. No está cuidando su vestimenta. Cree que está avanzando por esos peldaños, que está avanzando en ese ascenso espiritual y dice, bueno, yo me retiré de la idolatría y ahora soy noágida y como que me siento flotando por encima de las personas que aún practican la idolatría. Y no te das cuenta que no estás cuidando tu vestimenta y que tu desnudez está quedando a la vista de todos. Y digo de todos, porque si Dios se da cuenta de tu desnudez, pues todos se dan cuenta de tu desnudez tarde que temprano. Entonces hay que cuidar esa parte. Si estamos en esto y decimos, quiero realmente seguir el camino no ágida, estoy haciendo lo que los rabinos me están enseñando, estoy siendo honesto con el estudio de la Torá, repasando, preocupándome por cambiar mi forma de pensar, por cambiar mi forma de hablar, de relacionarme con los demás, de sanar mis heridas interiores, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder cambiar, de ser alguien mejor.
esa gratitud que yo debo tener con Hashem, de permitirme haber salido de ese sitio, de esos lugares de adoración y estar ahora comprometido con un cambio personal, un cambio que tiene que trascender a todos mis seres queridos. Yo no puedo decir que he cambiado y mi cónyuge sigue practicando lo mismo. Y yo me comporto de una forma de pronto soez, fuerte, agresiva, hasta con mi cónyuge, con mis hijos. Y trato de buscar como si esto me fuera a llevar a la salvación individual, olvidándome de que aquí se trata de algo que es universal, que si yo no logro estar con mi familia, con mis seres queridos en este camino, entonces no he logrado nada. El estilo de vida ideal es aquel que hace sentir al noágida que lleva una vida plena. Y nosotros en Colombia tenemos un saludo que hemos adoptado, que es muy bonito siempre que decimos cómo estamos y decimos estamos en paz, libres, felices, exitosos y plenos. Qué bueno uno poder hacer este tipo de ejercicios, no porque sea un mandato ni nada, pero sí es una buena práctica y nos hace comenzar el día con muchísima felicidad y todo lo que hagamos con alegría lo hacemos así, porque nos hace sentir plenos. Y al sentirse plenos es algo que debe conducirnos a hacer esos cambios a medida que es una alimentación recíproca. Nosotros hacemos cambios con bondad, con amor, y eso nos hace sentir plenos. Y cuando más plenos nos sentimos, más actos de bondad queremos hacer. Y yo creo que eso nos lleva mucho entonces a seguir los pasos de Abraham, que hacía tantas obras de bondad porque le nacían en su naturaleza, aún sin comprender mucho en su conocimiento primitivo, pero llegó a tener el conocimiento más elevado que cualquier ser humano haya podido tener sobre Dios. Y creo que nosotros como noágidas, que hoy en día tenemos más facilidad de estudiar, de contrastar, de preguntar y de saber las cosas, pues tenemos el camino allanado. No quiere decir que ya está caminado, tenemos que cruzarlo, obviamente, con esfuerzo, con dedicación, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho compromiso de lo que estamos haciendo. Y quiere decir entonces que para sentirnos plenos en nuestro sistema de vida no ágida, tenemos que trabajar, no podemos ser pasivos. No basta con tener el conocimiento. Esto es algo que se construye día a día y a medida que vamos avanzando. Es que Abraham no nació perfecto. Él cometió errores como todo ser humano, fue probado más de 10 veces en distintas situaciones de su vida, con la promesa, porque lo perseguían, porque no nacía su hijo. Bueno, tuvo muchos momentos difíciles en su vida, porque hemos de pensar que nosotros como noágidas no vamos a pasar por esos caminos. El camino hay que cruzarlo, sí o sí, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Sentirnos acompañados del Dios Santísimo es lo principal. El entorno es lo que nos debe ayudar a nosotros a profundizar nuestra fe y a fortalecer nuestra relación con Dios. Y si nosotros estamos peleados con nuestro entorno, con nuestros seres que nos rodean, pues muy difícil que vamos a fortalecer esa relación con Dios. Y la pregunta sería, ¿de qué tipo de relación entonces estás hablando? Porque el estilo ideal, lo que Dios quiere para las naciones, pues obviamente que alcancemos la felicidad, que alcancemos la plenitud, que podamos aprender todo esto para que lo podamos enseñar a otros, para que aprendan las personas a buscar la espiritualidad de la forma en que nosotros lo hicimos, a través de las enseñanzas éticas y espirituales del judaísmo, adaptadas a nuestro contexto, sin sentirnos mal porque somos de X o de tal nación. A veces yo oigo personas que dicen, es que mi país, es que no sé qué. Esas quejas no nos van a ayudar. Nosotros tenemos que tomar de lo que tenemos para lograr el mundo que queremos. Creo que esto lo dijo un gran educador y es muy cierto porque el mundo que tenemos lo recibimos tal cual, pero
hace parte de nuestra obligación como noágidas, como justos entre las naciones, pues llevar esa justicia entre las naciones, con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, trabajando hombro con hombro, buscando siempre el apoyo mutuo, el crecimiento espiritual y que las personas aprendan a conectarse con esa parte divina que nosotros de pronto estamos empezando a descubrir. No voy a decir de que al ser no ágidas ya lo conocemos todo, pero con esa humildad y con ese agradecimiento creo que vamos a lograr mucho. Pequeñas victorias vencen grandes batallas. Entonces, vamos a independizarnos de cualquier pensamiento religioso y vamos a empezar a movernos dentro de nuestra sociedad con las herramientas que tenemos, trayendo lo nuevo que ha venido a nosotros, adaptándolo a nuestro contexto cultural, nacional, familiar, pero haciendo las cosas, porque solamente con las palabras no lo vamos a lograr, tiene que ser con hechos. Entonces, congruencia, pensamiento, palabra y acción. Si logramos poner a funcionar esa maquinaria, realmente que vamos a lograr ese estilo de vida ideal y estaremos trascendiendo o llegando a ese equilibrio entre lo que son los principios universales y mantener nuestra identidad cultural propia. No necesitamos empezar a vivir como se vive en Israel. Si tú estás en un país latinoamericano, obviamente muy bonito, loable, agradable, pero no empieces a decirle a tus hijos, o sea, si son no ágidas, que tienes que dejarte crecer el peot, los peots, que tienes que empezar a comportarte como judío, usar la kipá, a nuestra esposa decirle, mira, es que tienes que empezar a cubrirte el cabello y a hacer una cantidad de cosas que realmente el noajismo no se trata de eso. El noajismo se trata más de cambiar interiormente, empezar a trabajar los problemas sociales, sanar nuestras heridas internas para poder aportar valor a nuestro entorno, a nuestro círculo familiar. Y la palabra aportar valor aquí significa mucho, porque si nosotros no sanamos, muy difícil vamos a aportar valor. A veces en ese proceso, al igual que lo decía la parasha pasada, nuestras desnudeces, si las dejamos ver, si las dejamos sentir en lo que estamos transmitiendo, estamos hablando de amor, de bondad, de obras de caridad, de justicia social, pero nuestra mentalidad es pervertida, nuestra mentalidad está corrupta, tiene malos rasgos de carácter, lo estamos haciendo mal, pues entonces nuestra enseñanza también va a estar corrupta y estamos hablando de la Torá. Y esto es muy importante porque si hacemos las cosas por amor al cielo, cubramos nuestra desnudez con humildad, saber de que en algún momento, si nos descuidamos, no podemos vivir en la apariencia de un conocimiento si nos estamos comportando de como si realmente no hubiéramos cambiado. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte y a eso es a lo que quería hacer referencia con esta charla. Y lo repito, el estilo de vida ideal del no ágida es cuando logra llegar a sentirse plenamente con este sistema de vida basado en la ética y la moral de las 7 leyes. No es más, no se necesita más. No quiere decir que es fácil, es complejo, es difícil, es un camino solitario, pero no es peleando con los demás, es llenándonos de amor. Así que pidámosle a Dios que nos llene de amor, que nos ayude a corregir esos malos rasgos de carácter para ser mejores personas cada vez, que nos ayude en nuestro compromiso con la oración, porque es lo que nos fortalece, lo que nos alimenta y que podamos cada día seguir cumpliendo con nuestras misbot para no separarnos de Hashem y que nuestras sociedades, a partir de nuestra familia, de nuestros seres queridos, pueda ayudar a transformar esto que nosotros queremos hacer, este gran proyecto para cambiar el mundo, para sanar el mundo, como lo decía el Rebbe. Es la sabiduría para sanar el mundo. Baruch Hashem. Creo que con eso es suficiente, mi estimado Rab. No quiero alargarme mucho con esto, aunque el tema es bastante profundo, pero quería dejar sentado ese mensaje. Baruch Hashem, gracias, Meyer.
Es muy importante, como usted dijo, cuando mencionó, cuando una persona, ¿verdad? Y estuvimos hablando ayer de este tema, Yitro y la conversión de los justos, ¿sí? La persona debe de cuidarse, de cambiar, ¿sí? Yo sé que para muchos es fuerte, tienen miedo, le han inculcado temor, ¿sí? Por así decir, pánico, ¿sí? En poder rechazar esa falsa creencia, ¿sí? Y sé que no es tan fácil, pero también cuando una persona dice ser nuajida, es porque dice yo creo en un solo Dios, ¿sí? Muy bien, la persona que dice que cree, ¿verdad? En Yeshua, en otros, ¿verdad? En otras deidades fuera de Akadosh Baruj Hu. So, estas personas realmente no son monoteístas, ¿sí? Muy bien. Entonces, como le expliqué ayer ¿verdad? A los estudiantes, es muy importante que los líderes estén muy pendientes, ¿sí? Porque donde hay una hierba mala, se daña todo. Muy bien. Entonces, hay personas que dicen, yo soy nuajida, pero siguen en su acto de idolatría. Muy bien. Entonces, eso no es monoteísmo. Inclusive he escuchado personas cristianas que dicen que ellos están en el monoteísmo. ¿Sí? Y realmente en la parashá, ¿verdad? En los mandamientos que leímos la semana pasada, parashá Yitro, el tercer mandamiento menciona no utilizarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Sí? Y eso significa que tú no vas a poner el nombre de Kadosh Baruj Hu en nadie, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Sí? Y por eso también podemos ver cómo estas religiones, ¿sí? Han engañado a muchas personas y no solamente han utilizado, se han puesto el nombre de su Dios a todo el mundo. ¿Sí? Usted va por las calles y todo el mundo hay gente que se llama Yeshua, Yeshua. Así se va, se llama Jesús por acá, Jesús por allá, Jesús por allá. ¿Sí? Y ahí entonces eso nos alerta, ¿sí? Y nos deja saber que eso, ¿verdad? Que esas son unas religiones falsas, engañosas y que se aprovechan de la ignorancia, ¿sí? De las personas. Y claro, para hacer nuajida no es tan fácil, es un proceso de paso a paso, ¿sí? Y también para una persona ser nuajida, para convertirse en justo de las naciones, necesita dejar su idolatría. ¿Muy bien? Porque o sea, por más que la persona haga ¿sí? Actos de justicia, está automáticamente y yendo, ¿sí? Por la idolatría, ¿sí? Está en la idolatría. Entonces, eso no es justicia, ¿sí? Muy bien. Entonces, para que una persona sea un sadik de las naciones, un justo de las naciones, necesita comenzar en dejar su idolatría, ¿sí? En conocer y reconocer que Hashem es uno y único, que Yeshua no es Dios, que Yeshua no es el Dios de Israel, que Yeshua no es el Mesías porque no cumplió las profecías. Inclusive, como explicamos ayer, cuando Moshe antes de llegar al pueblo ya había una señal, ¿sí? Y esas fueron las señales que se le entregó a José al Sadí, perdón, a José al Sadí, y de José fueron pasando de generación en generación hasta que llegó Moshe, y vemos cómo Hashem le entrega las señales a Moshe Rabbeinu, ¿sí? Pero sabemos que Jesús no cumplió esas promesas, esas señales, porque esas señales fueron dadas al pueblo de Israel y hasta que el pueblo de Israel no vea y es Yeshua, ¿verdad? Perdón, el Mesías, diga, el Mesías verdadero, mencione, ¿verdad? Haga esas profecías o esas señales, entonces no, ¿verdad? No sabemos todavía, no ha llegado todavía. Muy bien. Entonces, eso es muy, ¿verdad? Muy importante saber ese punto y saber que hay personas que dicen, yo no soy feliz, mis cosas me salen mal, todo me va mal, nadie escucha mis plegarias, porque usted realmente, uno, porque no está hablando sinceramente. ¿Sí? Hashem dice que hay que hablar con sinceridad, ¿sí? Sin mentiras, sin acusaciones, sin quejas, hay que hablar sincero. ¿Tú quieres una ayuda? Busca la ayuda. Yo quiero cambiar, ¿sí? Pero es cambiar, ¿sí? No es solamente decir, Hashem, ayúdame a cambiar y no hacer nada para cambiar, ¿sí? Entonces, sabemos que eh,
hay personas que han malinterpretado, han traducido la Torá, ¿sí? La Biblia, la han puesto en español, claramente eso no se va a poder entender porque el hebreo tiene muchos secretos a diferencia, ¿sí? Del español, inglés, etcétera, ¿sí? Así que hasta que la persona no comprenda que Yeshua no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, ¿sí? Y por más que las personas digan, no, ese Dios, que el pueblo judío lo ha rechazado, no. Nosotros no hemos rechazado absolutamente a nadie, ¿sí? Muy bien, entonces las profecías de los profetas son muy claras, ¿sí? Y otros puntos que también estas personas se basan es de lo que dice Isaías 53, una mala malinterpretación, porque quieren interpretar algo en español, ¿sí? Y realmente en español no se puede interpretar, es como tratar de leer los salmos, ¿sí? Muy bien. Entonces, es como la persona, la palabra emet. La palabra emet tiene tres letras y shekel, ¿sí? También tiene tres letras, ¿sí? Entonces, emet tiene las letras que no necesita, ¿verdad? Que están sostenidas, están firmes, ¿sí? Muy bien. So, tienen una patita y no se van de bocada. Pero a diferencia de la mentira, ¿sí? Todas las letras están hacia arriba y si las pones hacia abajo, se viran, se caen, ¿sí? Así que aquí vemos que la mentira no se sostiene y eso es lo que estamos viendo hoy día cuando, ¿verdad? Muchas personas, Baruch Hashem, están dejando la idolatría hacia atrás. Claramente, como le hablé, el Majida tiene un paso muy largo que seguir, tiene que enfrentar su familia, rechazos, pero tiene que mantenerse firme, ¿sí? Así que le damos gracias a Gabrujú porque hay muchas personas que Hashem está sacando de esas iglesias y de esa idolatría y llevándoles realmente la luz de la verdad, ¿sí? Entonces, por eso vemos que la mentira de estas religiones ya se está, ¿verdad? Se está dando a la luz, ¿sí? Así que yo felicito a todos aquellos que se esfuerzan y gracias Meyer por estar con nosotros de Bioland Colombia y yo felicito a todos los majidas, sigan hacia adelante, no se detenga, sé que el camino es, ¿verdad? Fuerte, ¿sí? A veces un poquito difícil cuando una persona tiene un familiar que no sigue el nuajismo, pero ese es el proceso, ¿sí? Ese es un proceso que Hashem, ¿verdad? La persona tiene que probar realmente ¿verdad? Que quiere servir a Hashem, pero no porque yo necesito a Dios para que me ayude en mi enfermedad o me ayude aquí. No, porque realmente ama y quiere servir a Hashem, porque quiere cambiar, no con palabras, sino con acciones. ¿Sí? Muy bien, así que es importante que sigan hacia adelante, no se rindan, ¿sí? No tiren la toalla, por más difícil que sea la prueba, sigan hacia adelante porque eso es lo que va a decir realmente cuán importante es Hashem para ustedes y cuán, ¿verdad? Y cuán conectados están con la verdad y con Akadosh Baruj Hu. Bueno, gracias, Meya, nuevamente. Y vamos entonces a el shibur que vamos a dar hoy, que estamos dando hoy, va dedicado a, a Am Israel, ¿sí? Por la paz de Jerusalén, ¿sí? Es importante. Y otra cosa muy importante para los majidas, cuando usted bendice, bendice al pueblo judío, ¿sí? No al pueblo, no a la tierra, no a Israel, ¿sí? Es al pueblo judío. Así lo dice la Toira. Bendecirás al pueblo judío, ¿sí? ¿Por qué no a Israel? Porque recordemos que en Israel hay personas no judías, ¿sí? Que son israelitas, que nacieron en Israel, pero no tienen nada que ver con el pueblo judío. Muy bien. Entonces, cuando uno bendice al pueblo judío, ¿sí? Por eso vemos que los cristianos bendicen al pueblo, ¿verdad? A la tierra de Israel, ¿sí? Pero ellos bendicen a la tierra de Israel porque piensan que su Dios es el Dios de Israel, ¿sí? Así que eso es muy falso. Así que cuando usted vaya a bendecir, bendiga al pueblo judío, que es realmente lo que Hashem le dijo a Abraham, ¿sí? A través de ti serán benditas todas las naciones y el que te bendiga será bendito, ¿sí? Así, pero que no, ¿verdad? No vamos a bendecir, es como decir gracias y voy a dar gracias solamente de boca, ¿sí? Muy bien, pero realmente dentro de mí no tengo el interés de reconocer que todo lo que estoy viviendo es para bien, ¿sí? Pero solamente lo digo porque alguien me dijo que era gracias, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Cuando
cuando uno bendice al pueblo de Israel, ¿sí? Bueno, al pueblo, bueno, a la casa de Israel, ¿sí? Este, sí, porque la nación de Israel y el pueblo de Israel son dos cosas diferentes. So, cuando usted bendice a un judío, no lo haga porque quiero que Dios me bendiga, ¿sí? Eso no es, Hashem no lo va a hacer, ¿sí? Hashem no lo va a hacer, porque la persona no está bendiciendo realmente al pueblo de Israel, sino que está hablando mentiras, ¿sí? Engaños, ¿sí? Así que cuando usted bendice al pueblo de Israel, es porque usted ama el pueblo de Israel, porque usted reconoce que el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío es la luz de las naciones, enseña a las naciones para alumbrar, así como hizo Abraham, ¿sí? Que acercó a, ¿verdad? Muchas personas hacia el monoteísmo, ¿sí? Y las conectó con el amo del universo, con Boreola, ¿sí? Así que cuando usted bendiga, hágalo sincero. Y también cuando usted haga tefiló, cuando haga rezo, plegaria, hágalo con sinceridad. Como dice el Salmo 145, 18. Y Hashem atiende al que le clama de verdad. ¿Sí? Es como decir, yo le digo a Hashem, dame sabiduría, pero realmente yo no quiero sabiduría. ¿Sí? Eso es mentira. ¿Bien? Y lo mismo sucede. A Kadosh Baruj Hu no se le va a llevar con quejas o que mi esposo me hizo esto o que mi esposa me hizo lo otro, ¿sí? O acusar a otra persona, inclusive hay personas que van y le dicen que quieren justicia, ¿verdad? Justicia. Ten cuidado de lo que pides porque Hashem ve todo, ¿sí? Absolutamente todo y conoce el corazón y cabe realmente la verdad. Y eso lo que puede hacer es que te perjudique a ti mismo. Muy bien. Así que mucho, hay que aprender mucho y claramente ser justo de las naciones es vivir una vida con ética, con valores, con amor al prójimo, una vida que no necesita sí, ninguna iglesia y nada así, no, sí, transformar su vida para poder ser luz a otras personas, sí, pero no necesita hacer nada como el pueblo judío. Inclusive, usted ame su identidad, ¿sí? No necesita tener un yarmulke, no necesita usar el CC, no necesita nada de eso. ¿Por qué? Porque eso realmente es engañar. Y usted entonces se está engañando a usted mismo y está engañando a otras personas. Y Hashem dice, no vendrás delante de mí con mentiras, ¿sí? Así que por eso es muy importante, usted ámese como Hashem lo puso. Si quiere hacer la conversión al judaísmo, Baruch Hashem, las puertas están abiertas, pero claramente ser judío no es que yo quiero ser judío porque quiero ser judío, ¿sí? Muy bien. Así que si usted no puede todavía ¿sí? Transitar las leyes no agidas, ¿sí? Las leyes universales, entonces, ¿cómo va a cargar con 613 preceptos? Muy bien. Y entre muchas otras cosas, porque no solamente son 613, ¿sí? Hay que seguir los consejos de los sabios, el estudio de la Torah, ¿sí? La misbó, tiene que ponerse tefilín, ir a la sinagoga, talí, ¿sí? Aquí, allá, ¿sí? Muy bien. Y una persona, ¿verdad? Me preguntó que si los noajidas pueden celebrar la festividad de nosotros. Sí lo pueden hacer, pero no de la forma judía, ¿sí? Una cena, ¿sí? Hablar de Akadosh Baruj Hu, hablar de temas de, ¿verdad? Que atraigan a la persona, que la iluminen, ¿sí? Consejos, hablar cosas importantes, ¿sí? Pero como hay, ¿verdad? Mesiánico que hacen el Sabbat, eso realmente es una profanación, ¿muy bien? Porque el Sabbat se le entregó al pueblo judío en el monte Sinai, no se le entregó a las naciones. Inclusive estaban los RRA, pero el RRA cuando salieron de Egipto, pero con intereses. Muy bien, vieron milagros, aquí voy a, ¿verdad? A conseguir esto, voy a conseguir lo otro, ¿sí? Como hay personas que dicen, voy a buscar a Dios, estoy estudiando todo y los negocios me van a funcionar, ¿sí? Entonces lo está haciendo por los negocios, no lo está haciendo porque realmente quiere transformar su vida al servicio a Cabrujo. Muy bien. Así que tengan maravillosa noche. Mañana tenemos un toque de Torah, un toque de Muná. Es mi cumpleaños en el calendario secular, 50 años, Baruch Hashem. Nunca pensé que iba a llegar a medio siglo, ¿sí? Pero tengo 40, pero calladito. No le diga a nadie, ¿sí? Pero tengo 40. Muy bien. Pero, Baruch Hashem, así que nos veremos mañana con el favor de Kadosh Baruj Hu, a las 6 de la tarde hora de México. El miércoles con el favor de Hashem, creo que tenemos a la mora Rachel a Rachel Areli con nosotros de Trazo Fino de Torah. Así que, así que en estos días yo no voy a, ¿verdad? No voy a estar. Mañana el doctor va a dar la clase, el miércoles la moral. Yo voy a estar, pero no voy a dar la clase, voy a descansar un poquito.
Así que cuídense mucho, vamos a saludar a mis muchachos y gracias a todos los que nos vieron a través de los grupos, a través del perfil. Y hijo, yo sé que a veces esos temas son un poquito fuertes para muchos, ¿sí? Aquí yo no trato de lastimar ni ofender a nadie, ¿sí? Y yo inclusive yo respeto a las personas que tienen sus creencias, pero mi labor, la labor de muchos, ¿verdad? Como maestro y la labor de muchos rabinos es instruir y puede ser que la verdad duela, pero es verdad, ¿sí? Es mejor vivir la verdad aunque duela que vivir la mentira y realmente estar engañado en el canto, en la vida entera. Muy bien. Así que yo no quiero, ¿verdad?, que se sientan mal de que yo no los entiendo porque yo los rechazo. Yo no rechazo a nadie, sea judío o no judío, sea lo que crea. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo que rechazar a nadie, son, ¿verdad? Todo el mundo es creación de Akadosh Baruj Hu, y quién soy yo para rechazar a las personas. Pero mi deber, como les mencioné, es instruir. Muy bien. Así que cuídense mucho y saludo, perdón, vamos a saludar aquí a mis muchachos. Veo por aquí a Jacqueline, también veo a Rosa Morlán, veo a Juan Carlos Mercado Pérez, a Lea Asensio, a Roberto Silva González, Olivia Rosa, a María José Fernández, a Héctor Color, a Erin Medina, a Héctor Color otra vez. Ok, y pues después las personas van comentando, sí, después siempre comentan al final de la clase. Bueno. Así que cuídense mucho, verajás la Javes en K, Baruch atah Adonai, Leolamba, amén, amén, gracias a Media nuevamente, y nos veremos mañana con el favor Hashem. Baruch Hashem, y Lailato Umebora. Hasta entonces. Gracias, Rab. Amén, Rab.